Sofía Fujimori. Hoy una encuesta de Ipsos Apoyo señala que el 71% de los peruanos considera que la prisión preliminar contra Keiko Fujimori es justificada. Y ella está procesada bajo la hipótesis de que es líder de una organización criminal que fue creada y que operaba al interior del partido de Fuerza Popular para lavar dinero de procedencia ilícita. 75% de los peruanos, según esta misma encuesta, considera que ella es culpable. Pero a ver, vamos, la justicia no se administra en virtud de las encuestas o de la percepción o cuán caliente está la calle. Tiene que ser administrada con indicios razonables y con pruebas. Lo que hace esta noche Richard Apolo es así, el ABC de las pruebas que se exhiben en el expediente para abrir este proceso en contra de Keiko Fujimori y otras 19 personas y el Partido Fuerza Popular, y también está incluido su esposo, Marc Brito Villanela. El fiscal José Domingo Pérez presenta los testimonios de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, mandamás de esta empresa constructora brasileña, que coinciden en señalar que se entregó más de $1 millón a Jaime Yoshiyama y a Javier Bedoya, y que lo que hicieron a través de esta organización criminal fue desbrozar este dinero en pequeños aportes fantasmas. Pitufeo se llama, es el término legal. Aportes fantasmas para lavar de este modo este dinero que venía de la contabilidad paralela, del dinero negro de Odebrecht. Y también están pues los testimonios de algunos aportantes que figuran en los padrones y que han dicho, perdón, un momentito, yo no lo he aportado nunca, nada. Y llamadas que hay entre Jaime Yoshiyama y Jorge Barata. Por mencionar algunas de las pruebas que obran en el expediente y que el fiscal ha dicho, bueno, la señora se tiene que ir preliminarmente presa. La pregunta de ATV Play, ya está, entre a votar. ¿Cree usted que Keiko Fujimori debe seguir este proceso libre o en prisión? Esta es la pregunta por el papá, porque además, a ver, mientras todo esto ocurre, quien ha acusado el golpe verdaderamente es el patriarca Fujimori, que está esperando que la justicia revoque, ha apelado y que revoque esta decisión de que regrese a prisión. ¿Usted cree que debe regresar a prisión o que ya debe cumplir el tema en arresto domiciliario? Entre, vote, le dejo de tarea. Vamos con la nota de Richard Apolo. Esta camioneta que sale de la cochera del Andín la tarde del miércoles último lleva consigo enmarrocada no solo a Keiko Fujimori, a su lado, como lo ha estado los últimos 20 años de su vida, se encuentra también enmarrocada Adriana Tarazona de Cortés. Una mujer clave para la Fiscalía, en la organización criminal al interior de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. En esa estructura criminal, según la Fiscalía, Tarazona, como tesorera alterna del partido, habría sido la encargada de administrar y colocar los dineros ilícitos provenientes de Odebrecht. En esencia, este auto de detención preliminar, ¿qué recoge? Recoge buena parte de la imputación fiscal, ¿no? Que tiene la tesis de que al interior de Fuerza Popular trabajaba una organización criminal cuya jefatura, ¿no?, la asumía la propia Keiko Fujimori. La única imputación a Keiko es ser presidenta del Partido Fuerza Popular, no otra. Estos son los 8 números telefónicos que la empresa Odebrecht le alcanzó meses atrás a la Fiscalía en torno a los teléfonos empleados por Jorge Enrique Simões Barata, cuando este era el representante y mandamás de la empresa brasilera en el Perú. Tiempo atrás, Barata había contado a la Fiscalía que las coordinaciones para las reuniones con Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya se habían hecho vía telefónica. Se ha podido ver, y que vemos que es nuevo, se ha levantado el secreto de comunicaciones de Jorge Barata. Así, el secreto de las comunicaciones de aquellos números utilizados por Barata fueron levantados y tras el cruce se determinó que tanto el 17 de junio y el 10 de diciembre del 2010, Barata recibió a uno de sus celulares 2 llamadas provenientes de un mismo número, el 9983-57775, perteneciente a la empresa Roster, Sociedad Anónima, cuyo representante legal figuraba Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, nada menos que el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka. ¿Por qué son importantes estas llamadas? Porque justo se establecen en junio y diciembre del 2010, ¿no? Justo en ese periodo es donde se habría recibido
los primeros $500.000 de Odebrecht, y es también en ese periodo donde se habrían lavado, según la hipótesis fiscal. Los primeros 500.000. Ajá, a través de una rifa y 2 cócteles, ¿no? Ajá. Para la fiscalía, que aquel número le pertenezca a la empresa del sobrino de Jaime Yoshiyama, permitía en un primer momento dar crédito a la versión de Jorge Barata respecto a las supuestas coordinaciones previas a la entrega en esta casa de San Isidro, decía Barata, del primer $500.000 para la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Pero la fiscalía prendió aún más las alarmas sobre el número a nombre de la empresa Roster Sociedad Anónima, cuando escuchó tanto el 4 de enero como el 6 de junio de este año de la propia boca de Jaime Yoshiyama Tanaka hacer mención de aquel número telefónico. Este mismo número, Yoshiyama lo había dado como parte de sus generales de ley, le hace datos personales, ¿no? Por él mismo, ante las autoridades que recibieron sus declaraciones este año, ¿no? Cuando fue llamado, ¿no? El simple hecho de que dentro de una estructura partidaria algunos miembros realicen actos delictivos o algunos miembros se aprovechen de la estructura partidaria para paralelamente construir una organización criminal, no significa que el líder lo sepa y no significa que por el hecho de ser el líder de la organización política también acabe siendo el líder de esta organización criminal. Este es Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Un hombre que según la fiscalía forma parte de esa organización criminal liderada supuestamente por Keiko Fujimori. Yoshiyama Sasaki, además de ser, dice el Ministerio Público, uno de sus falsos aportantes que prestaron su nombre para tratar de maquillar los dineros ilícitos provenientes de Odebrecht, también habría tenido la tarea de ocultar, obstruir y perturbar la investigación fiscal a favor de la organización criminal, captando al parecer falsos aportantes y convencerlos luego de mentir ante la justicia respecto de haber donado miles de soles a la campaña de Keiko, a pesar de no tener en realidad el sustento económico que respalden los miles de soles donados por cada uno de ellos. Una de aquellas personas sería Ítalo Ulises Pachas Quiñones, quien hoy en día, junto a Jaime Yoshiyama Tanaka y Javier Yoshiyama Sasaki, serían las 3 personas por encontrarse fuera del país que no han podido ser detenidas, junto a Keiko Fujimori. Pero ahora la fiscalía dice, entre varias cosas aquí, que Keiko Fujimori es la líder, estamos hablando líder de una organización criminal. Lo cual es grave, porque lo que está diciendo la Fiscalía es que el partido político Fuerza Popular es una organización criminal. No puede ser posible eso. O sea, y que de manera tan ligera se pueda formular esa línea de imputación. A Keiko solamente se le está poniendo a ser presidenta del partido Fuerza Popular. Y como tal, a decir de la Fiscalía, ella debería conocer de todo. Y no termina diciendo qué cosa en puntual debería conocer. Y lo peor, no dice cómo así ella conoce de esto. La pregunta es, ¿los peruanos tienen la obligación de soportar a un partido político que al parecer ya no es partido político y se está dedicando, conforme dicen las autoridades, a actividades ilícitas? Eso puede seguir como partido político y nosotros hemos dicho lo siguiente. Hay que aplicar el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos, donde dice que el Jurado Nacional de Elecciones puede cancelar la inscripción de este partido. Esta imagen corresponde al interior de la prefectura, a donde Keiko Fujimori fue trasladada, luego de ser detenida en la fiscalía. Al fondo se le observa primero sentada y luego firmando la documentación en torno a esa detención ordenada por el juez Concepción Carhuancho, quien dio luz verde al pedido del fiscal Domingo Pérez en torno a la detención preliminar por 10 días a Keiko Fujimori y 19 personas más, quienes, a entender de Domingo Pérez, son parte de una organización criminal encabezada precisamente por la lideresa de Fuerza Popular, aduciendo, en el caso de Fujimori, que ésta podría fugar del país en cualquier momento. ¿Qué peligro de fuga, Richard, puede existir en este caso si precisamente no es que se haya estado escapando? No la agarraron pasando la frontera, no la agarraron chapando un tren, un avión, no.
¿Dónde ha sido detenida Keiko? Keiko ha sido detenida ingresando, ya estando dentro de la fiscalía, cumpliendo una citación de ese fiscal en esta carpeta. Según la fiscalía, la amistad entre Keiko Fujimori y Adriana Tarazona de Cortés es de vieja data, desde que Keiko ocupó el puesto de primera dama. Tarazona, luego, según el Ministerio Público, habría sido asesora principal de Fujimori cuando ésta fue congresista de la República. Para el fiscal Domingo Pérez, la función de Tarazona en la organización criminal era, como secretaria de actas y tesorera de Fuerza 2011, ayudar a través de supuestos aportes, ventas, entre comillas, de rifas y tarjetas de cócteles, a maquillar el $1.000.000 en total, que según Marcelo Odres y Jorge Barat, entregaron para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011. También como parte de la colaboración que está haciendo Jorge Barata, ¿no? Hace poco entregó un correo, ¿no? Donde se le solicita, ¿no? Donde él mismo solicita, bueno, a la empresa, ¿no? La suma de $4 millones para la campaña de 2011, ¿no? Como sabemos, 3 millones iban para Ollantumala, ¿no? Y el otro millón sería para Keiko Fujimori. Incluso la fiscalía menciona el apoyo a la supuesta organización criminal por parte, escuche bien, de funcionarios de la OMPE. La gravedad del asunto es que gente de la misma OMPE que verifica los aportes de dinero entregado por los partidos políticos estaba confabulado con Fuerza Popular, con los fujimoristas, para hacer a pasar como si fuese lícito este dinero. De tal manera que ahí, mira, si no es una organización criminal, ¿eso qué cosa es? Pero hay más. En la página 111 y parte de la 202, el sustento de la detención preliminar, se hace referencia al informe del 15 de agosto de este año de la fiscal provincial Sandra Castro, aquella a cargo de la investigación a los cuellos blancos del puerto, en torno a la supuesta relación del juez supremo César Inostroza Pariachi y Fuerza Popular. Y se menciona la declaración del colaborador eficaz, que hoy se sabe es el empresario Antonio Camayo, refiriéndose a la reunión que se habría producido en su casa entre el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril y César Inostroza el 3 o 4 de mayo de este año. Y luego, dice el colaborador, días después la confirmación telefónica por parte de Inostroza de la reunión con Keiko Fujimori. Según Gonzalo Torrico, periodista de Convoca, las fechas y la finalidad son importantes para entender la urgencia de ambas reuniones. ¿Por qué es importante la inclusión de esta declaración? Porque si seguimos una cronología, el 25 de abril Keiko Fujimori introdujo un recurso a la Corte Suprema para que ella y su esposo Mark Vito fuera excluida de esta investigación y que ella venía siendo investigada bajo la ley del crimen organizado. La Corte Suprema tenía 10 días para dar trámite a esta solicitud. El hecho concreto es que César Inostroza presidía la sala penal a donde había ingresado este pedido. Dentro de poco seremos testigos de una decisión judicial que podría o no enviar a prisión preventiva por largos meses a la hoy lideresa de la, hasta ahora, mayor fuerza política en el Congreso de la República. El fiscal José Domingo Pérez tiene lista ya, ¿no? Tiene listo el pedido de detención preventiva, es decir, pasar de la preliminar a la preventiva, que como todos sabemos puede durar 36 meses. Todo, repito, va a recaer en manos del juez Richard Concepción Carguancho mañana lunes, cuando esto se vea a nivel de su juzgado. Esas imágenes de Keiko Fujimori enmarrocada son durísimas. La prisión preliminar de Keiko Fujimori ha sido tremendo para el partido político que, para bien o para mal, ha definido la vida política del Perú las últimas casi 3 décadas. Desde la clínica Alberto Fujimori, en donde él espera, como hemos dicho, que se atienda a la apelación a la decisión judicial de revocar su indulto,
ha acusado el duro golpe de saber que su hija en estos momentos está presa. Y mientras ella se reclama víctima de persecución política y ha dicho en una carta que ha hecho pública a través de su cuenta de Twitter que lamenta el daño que la política le ha hecho a su familia. Y yo me pregunto si es la política o es la forma en la que ella y el fujimorismo han ejercido la política. Keiko Fujimori, ¿dónde hizo su aprendizaje de política? Al lado de su padre. Un gobierno autoritario, un gobierno corrupto, un gobierno acusado de violar derechos humanos, razones por las cuales Alberto Fujimori estuvo preso. Cuando el líder histórico le cede la posta, postula 2 veces a la presidencia y las pierde, pero en el camino se convierte en la líder, en la figura política más poderosa de nuestro país. Y ya en el ejercicio del poder, como lideresa de la bancada más potente y numerosa del Congreso de la República, nuevamente ha caído en algunos vicios, pues se le ha criticado de ser obstruccionista, de ser autoritaria, de ser soberbia, al punto de haber generado el fraccionamiento de su bancada y de haber logrado expectorar a su hermano del Congreso con este operativo Mamani, que se tumbó a Pedro Pablo Kuczynski y con él el indulto de su padre, porque públicamente Fuerza Popular cuestionó la forma en que se obtuvo el indulto y el principal actor del mismo fue su hermano Kenji Fujimori. Entonces, esta situación, este predicamento de apellidarse Fujimori es una pesada mochila que carga ella y de la que finalmente no se ha podido desembarazar del todo por la propia actitud y la forma en que ejerce política. Ahora, todo esto y todo lo que nos ha expuesto Richard Apolo justifica que ella siga el proceso o que esté presa preliminarmente. Consideramos que la prisión preventiva es la medida extrema que se debe aplicar en casos extremos y que hay otras formas de seguir el proceso y asegurar que la procesada atiende el proceso que no sea la medida más estricta. Que hay razones para la investigación, las hay sobradamente y las ha expuesto Richard Apolo. Lo que hace Lorena Ormeño esta noche en el siguiente informe es precisamente la línea de tiempo del surgimiento de Keiko Fujimori como lideresa política y el destino que le tenía guardado esto que está viviendo ahora. Siga votando y ahora una nueva pregunta en ATV Play. ¿Usted cree que Keiko Fujimori debe seguir el proceso en libertad, en prisión o bajo arresto domiciliario o no debería estar presa? Entre, vote, nosotros le damos los resultados después. Lorena Ormeño del reportaje. ¿Cuántas veces te has visto llorar a tu padre adentro? Un par de veces quizás. ¿Por alguna razón especial? Bueno, los primeros días fue difícil, ¿no? Tener un familiar detenido no es fácil. Y la detención no solamente es difícil para la persona, sino también para la familia. Corría enero de 2011, 4 meses antes de las elecciones presidenciales, cuando Keiko Fujimori abrió las puertas de su casa para Día D. Creía ser entonces la destinada a derrotar al candidato radical Ollanta Humala, pero su lucha no era con sus contendores, sino con la mochila que le dejó su propia familia. Kiara me dice, mamá, ¿por qué con mi abuelita vamos al zoológico o al parque y con mi abuelo no? 7 años después, es ella misma quien a esta hora duerme en una fría celda, al menos por los próximos 5 días, acusada por recibir presuntos aportes de Odebrecht por $1 millón. Hoy Keiko ya no habla por su padre, sino por ella misma. Me han detenido sin fundamentos jurídicos. La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Pero esta carta, escrita de puño y letra, revelaría detalles del complejo mundo al interior de una de las mujeres más poderosas del país. Como ella tiene las letras mezcladas, mayúsculas con minúsculas, hay terquedad, hay obstinación. Esa F con bucles, prepárense porque yo voy a responder. Esas letras apretadas son rencor hacia los enemigos. Y es una persona que acumula cosas como en un vaso y en algún momento da reacciones. Y eso no es algo que no conozcamos los peruanos. Pero ¿cuál es el destino de Keiko Fujimori y su partido? En enero de 2011, Keiko Fujimori era aparentemente la candidata fija para las elecciones, pero ese día era una ama de casa más.
Y allí, en la enorme casa de Surco, la figura de una amorosa abuela llamaba la atención. Habían pasado años desde la última vez que Susana Higuchi aparecía ante cámaras y lo hacía ese 2011, apoyando a Keiko en su campaña. Quizá intentando quitarle el estigma de haberla abandonado cuando acusó a su esposo presidente de secuestro y tortura. Todo lo que dijo tu mamá fue realmente horrible. Bueno. Este tema de la electricidad y todo este rollo, ¿no? Han habido investigaciones de las cuales han sido ya desestimadas, ¿no? Yo siempre he tenido una relación de amistad, de cercanía con mi madre, pero políticamente coincido con mi padre. Hoy mi padre está en la cárcel y estamos junto a él también. ¿Le preguntaste a tu papá si era verdad lo que decía tu mamá? Yo no voy a ahondar en los temas de diferencias entre mis padres, pero lo que sí te puedo decir es que esos procesos han sido archivados. Pero fue ese capítulo del que ya entonces se negaba a hablar el que marcaría su destino. En medio de las graves acusaciones, el mandatario disolvió su matrimonio en televisión nacional. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Ese mensaje marcó el nacimiento de su vida política. Keiko Fujimori había llegado a Palacio con su familia cuando apenas tenía 14 años, pero a los 19 dejó de ser la chica estudiosa y amiguera y pasó a estar bajo los reflectores cada minuto de su vida como la primera dama de la nación, inaugurando cuanta obra tenía al frente, mientras su padre la iba formando como su heredera. Como presidente de la República y acompañado por mi hija, la primera dama más joven del mundo. Pero la podredumbre de ese gobierno quedó expuesta con los Vladivideos. Su padre se fue a Japón y renunció por fax. Y Keiko salió de Palacio entre lágrimas, pero se quedó para levantar los escombros de su partido. 6 años después, para unos capitalizando la lucha de su padre contra el terrorismo, para otros la mala memoria colectiva, Keiko llegó al Congreso como la parlamentaria más votada de la historia y desde allí comenzó a trazar su estrategia hacia la presidencia. Está inscribiendo en las próximas semanas o meses nuestro partido, Fuerza 2011. A los 19 años asumí el cargo de primera dama y si lo tuviera que volver a hacer, si tuviera que asumir un reto tan importante como ser candidata a la presidencia de la República, por supuesto que la haré. Ella ha tenido que pasar y de alguna forma lo ha intentado pasar sin éxito por lo que en psicología se conoce como matar al padre. ¿Qué es lo que no se define ahí? Si es que el fujimorismo se va a basar en lo que ella piense porque le nace el forro o todavía la herencia de su padre es vigente. Y buscando dejar atrás su pasado, en 2011 Keiko Fujimori se lanzó al ruedo alejándose de la imagen de su padre. Y aunque perdió por poco con Ollanta Humala, por primera vez en esa campaña hizo un mea culpa político. ¿Por qué recién has pedido perdón? En primer lugar, porque yo no he cometido ningún delito. Pero hoy represento a un grupo político. Es importante también reconocer los errores y los delitos. ¿Cuáles son los errores que tú reconoces, así puntualmente? Sobre todo los actos de corrupción. Yo creo que se pudo actuar de una manera mucho más proactiva y hacer una lucha frontal contra la corrupción. Curiosamente, hoy está detenida por presuntos aportes para esa campaña. Según la acusación fiscal, Keiko no solo no marcó distancia de la corrupción, sino que su partido habría recibido $1 millón de la oficina de coimas de la constructora Odebrecht. Aportes disfrazados de cócteles y con donaciones que los supuestos donantes negaban. Yo he pedido perdón por esos errores y esos delitos que se cometieron, con el compromiso de que nunca más vuelvan a ocurrir. Yo he cargado una mochila muy pesada durante muchos años y yo no quiero que mis hijas carguen esa mochila tan pesada. Pero en enero de 2011, en esa entrevista, Keiko sentía ya el triunfo y marcaba posición sobre el tema más polémico para su candidatura, el indulto. Yo no voy a ser presidenta solamente de los fujimoristas y tengo que tomar decisiones pensando en lo que le conviene a nuestro país y no en lo que le conviene a mi familia. Había tomado el camino sin retorno de distanciarse de su padre. Su fracaso fue atribuido, creo yo, equívocamente
a su intento de actualización, a su reformismo. Keiko Fujimori en un momento no sabía si matar o resucitar al padre. Las personas que están a mi lado, digamos, son personas en las que yo confío, ¿no? A veces pueden darme algún consejo equivocado, pero sé que lo hacen de una manera buena, ¿no? ¿Y puñales también te han dado? También han habido sus puñales. ¿Y qué haces? Seguir para adelante. Si es que hay alguien que me ha traicionado, es separada del partido. Keiko, la eterna candidata, asumió como un pasivo político la prisión de su padre, pero Kenji no. Y precisamente 7 años después, Kenji, el disidente, la cabeza de los Avengers, terminaría expectorado del partido de su padre. Pero aunque llegaron a llamarlo cadáver político, no fue él quien más perdió. Nunca debió pasar eso, pero la gente sabe de corazón que de verdad quiere a Alberto Fujimori, que es agradecido de corazón. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori. Pero esta semana, tras su detención, el fujimorismo pareció unirse. Desde la clínica, Alberto Fujimori mandó un conciliador mensaje. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. Que este momento oscuro nos ayude a volver a ser una familia unida. Y Keiko contestó con una segunda carta. Creo que estas circunstancias dolorosas permiten valorar más que nunca a mi familia. Pienso también en mi padre y valoro mucho sus palabras desde la clínica. Tienes razón, estos momentos nos deben servir mucho para reflexionar y unirnos. Lamento que la política haya hecho daño a mi familia. Esta es una oportunidad para un nuevo comienzo. Sin embargo, entre esas líneas, esa carta diría mucho más. Mira cómo el apellido Fujimori, mira cómo la F es mucho más grande y la K y la E son más pequeñas, y esto tiene que ver con el autoestima. Ella se siente orgullosa del estirpe y el apellido Fujimori, pero con las 2 primeras sílabas del nombre claramente nos muestra que se siente disminuida o que ella por sí misma no ha trabajado en ciertos talentos. Miramos la T aquí y luego tenemos en la parte superior siempre es una T hecha con barras como con bracitos para apoyarse en otras personas. Esta T significa, además que está a la mitad, como está a la mitad, significa que ella por sí misma no termina cosas, que ella procrastina probablemente o no ha descubierto del todo en qué sería feliz profesionalmente. Ella claramente se ha dedicado a vivir la vida del linaje Fujimori. Mira aquí la ausencia completa de expresión, como si estuviera impávida, los ojos. Aquí miramos a una Keiko Fujimori, por momentos los ojos caen, parpadea rápidamente, y esto habla de la fragilidad. Es como si ella dijera, bueno, ¿qué hago aquí? Yo no tendría que estar pasando esta situación, pero es evidente que se siente muy avergonzada, que se siente muy incómoda. Más que políticamente, la que se siente ahí mal es una Keiko Fujimori como mujer, ¿no? Como madre, probablemente, que diga, bueno, qué terrible estar aquí, qué terrible pasar en esa situación, y ahí se le ven gestos de fragilidad. ¿Realmente me podrán ayudar? ¿Realmente saldré de esta situación? Pero en la desgracia no ha faltado quien crea que su detención le da un respiro, pero alcanza para fortalecerla políticamente. Pero digamos que sale, no vuelve a prisión y se postula el 21. Keiko será un personaje con estigmas. La cárcel deja estigmas muy profundos. Ya no es la cárcel de antaño, que eran políticos que en nombre del pueblo se enfrentaban a dictaduras y terminaban presos, y ese drama era una épica. Ahora, lograr hacer de tus dramas judiciales y de tu esperpento político familiar una épica es muy difícil. En la polémica, esta fotografía despertó iras y suspicacias. ¿Por qué, estando detenida, la lideresa de Fuerza Popular sonríe? El Ministerio del Interior inició una investigación y se afirma que la imagen es trucada. Igual, el enfrentamiento continúa entre seguidores y detractores de un partido que en busca de poder habría desperdiciado el que ya tenía. Si le quedó grande la ambición de ser presidenta, ¿no? Ahora parece que sí. Lo que me apena es que no esté viviendo y que no haya vivido la gran responsabilidad y el gran triunfo de ser
una fuerza con histórica mayoría absoluta en el gobierno y no haber hecho de eso algo virtuoso, ¿no? Keiko Fujimori ha cumplido hoy 5 días detenida. Dependerá de la justicia dejarla libre o no. En cualquier caso, la propia Keiko ha llamado a sus bases a fortalecerse, a seguir tras su meta. Pero deslucida y con 2 derrotas, ¿dejará de pensar en la presidencia? No se le puede pedir fresas al naranjo, así como no se le puede pedir peras al olmo, ¿no? El predicamento de apellidarse Fujimori, el patriarca y líder histórico, esperando que se revoque la decisión judicial que lo enviaría nuevamente a la cárcel. La lideresa del partido que logró recomponer desde los escombros. Keiko Fujimori presa preliminarmente y probablemente jugándose la posibilidad de quedarse preventivamente por un tiempo más prolongado. Kenji Fujimori, artífice del indulto de su padre, expectorado del Congreso y afrontando también un proceso constitucional. Y sus hermanos Hiro y Sachi, que son los que se han mantenido al margen de la política, de algún modo también han terminado en toda esta vorágine judicial por el caso Limasa, en el que está involucrado su hermano Kenji. El predicamento de apellidarse Fujimori. Esta noche, Sachi Marcela rompe su silencio, ella que siempre ha mantenido perfil bajo y que ha sufrido el tema de la política. Hace 3 décadas que vive de esto, tuvo que casarse y tuvo que hacerlo llevada por su padre en una ceremonia que se hizo en prisión. Rompe su silencio y le cuenta a Fernando Díaz cuál fue el consejo que le dio a su hermana. Cuando recién hacía sus pininos en la política, cuando empezaba a acompañar a su padre en este mundo de la política peruana, ¿qué fue lo que le dijo Sachi Marcela? ¿Cómo ha acusado la familia Fujimori y sus hermanos que están libres, su madre, esto que está atravesando la señora Keiko Fujimori? Con esto vamos a regresar. Siga votando, que les vamos a dar los resultados a la pregunta que está en ATV Play. ¿Cómo cree que Keiko debe afrontar este proceso judicial? ¿Si en prisión, si en libertad o bajo alguna otra forma de